alergia, aquí está el clima terrible. Me imagino. ¿No? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a todos a un episodio más de Real Estate Leaders México. Mi nombre es Rose Torres y yo soy gerente de cuentas corporativas en Comunidad Feliz, la plataforma más importante de administración de condominios en Latinoamérica. El día de hoy estamos con Tony Haddad, asesor inmobiliario internacional de eXp Realty. Hola, Tony, bienvenido. Hola Rose, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo compartiendo el día de hoy. Al contrario, un placer de tenerte aquí. Tony, cuéntanos por favor un poquito, ¿quién es Tony Haddad? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué te motivó a convertirte en asesor inmobiliario internacional? Pues mira, todo, nada, o sea, este es parte como que de recorrido, inicialmente creo que el tema de asesor inmobiliario pues es algo que a la final sucede, ¿no? No es algo que tú planificas, no es algo que viene desde tu sueño de juventud, que dice, oye, ¿sabes qué? Voy a ser asesor inmobiliario. Es algo que va sucediendo, yo vivo Sí. aquí en la Ciudad de México, yo soy inmigrante, vengo de Venezuela. Ya tengo aquí casi 10 años en México, mi familia tiene ya más de 30 años acá, entonces es un país que siempre fue como que mi segundo hogar, ¿no? Ok. Y obviamente, pues, yo allá en Venezuela, donde yo viví toda mi vida, obviamente, pues yo me dedicaba a otras cosas totalmente distintas, no tenía nada que ver con el mundo de lo que es pues, el real estate, y ya cuando pues empiezas otra vez desde nuevo, pues tienes que reinventarte, ¿no? Y me llamó mucho la atención el tema de los bienes raíces porque aquí en México vi un mercado muy dinámico. Yo estoy aquí en la Ciudad de México Ok. y desde que yo tengo uso de razón, que vengo para México, vi cómo siempre la ciudad y el país ha ido evolucionando con sus altos y bajos, pero siempre ha ido en un constante crecimiento, y me llamó mucho como la atención a mí y a mi esposa. Tenemos un niño chiquito que nació aquí en México, de hecho, él sí es Ok. mexicano ya de nacimiento, y pues me llamó mucho la atención el tema de los bienes raíces del real estate, y así fue como surgió esa curiosidad y así empezamos, ¿no? Inicialmente compré una franquicia, Ujú. y bueno, pues fue como que nuestros años de aprendizaje y pasamos por muchos altos y bajos. Como todo negocio nuevo, tienes que ir descubriendo por ti mismo cómo funciona. Sí, sí. Como decimos en Venezuela, tienes que aprender cómo se bate el cobre, ¿no? Hasta que ya logras entenderle un poco a la mecánica, y en base a eso, pues ya vas avanzando y te vas especializando. Correcto. Ahora, tú te especializas entonces en inversiones en México y también leí que también en el sur de la Florida, ¿correcto? Sí, correcto. Digamos que ya después de los años, ya tú entiendes mucho cómo funciona este negocio, y tienes que entender que tienes que especializarte, porque es como un médico. Si eres un médico generalista, pues al final sabes un poco de todo, pero no eres especialista en nada. Entonces, Ok. si quieres realmente tener un negocio real, pues tienes que ir enfocándote en ciertos nichos, De y acuerdo. eso se llama especialización. Pues al final es eso, y me fui especializando en el mercado aquí de inversiones y de inversionistas para la Ciudad de México en zonas de alta plusvalía, igual en la Ribera Maya y también en el sur de la Florida, gracias a un equipo grande que tenemos allá. Y pues si la empresa en la que estoy, que es eXp, que pues es una empresa global, entonces pues tenemos esa posibilidad de expansión. Y bueno, son mis nichos exactamente. Bueno, ¿y cuál consideras que es tu mayor logro durante tu carrera? O sea, ¿hay algún proyecto, alguna inversión que consideres que es especialmente destacado? Mira, yo creo que a la final logros como tal es algo que tú vas haciendo día a día. O sea, creo que cada día, mientras tú vayas eh, dejando de hacer, reemplazando errores que Ok. vas cometiendo, como todo en la vida, cuando tú vas reemplazando errores por aciertos y vas entendiendo y afinando más cómo funciona el negocio, creo que se pueden considerar logros, ¿no? Entonces, cada día, mientras tú vas avanzando y vas especializándose cada vez más, vas enfocándote cada vez más y entendiendo mejor cómo funciona este negocio, creo que pueden ser logros. Y en eso, pues mi mayor logro fue entender
cómo funciona el negocio de lo que es el real estate como tal, porque Ok. aunque no lo creas, más del 80% de los agentes inmobiliarios no entienden cómo funciona el negocio. Entonces, están de manera empírica, andan como Sí. que pues viendo cómo se reinventan, cómo hacen un día a la vez, pero Ujú. cuando ya entiendes cómo funciona y tienes ya una metodología y un sistema, y eso para mí, ese es el gran logro que yo tengo y que cualquier agente inmobiliario puede tener en esta industria. Tuve recientemente, Tony, tuve a un invitado que me comentaba que la profesión de asesor inmobiliario no está muy profesionalizada en México. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, pues no te mintió, es así. Ok. Y justamente es eso, o sea, aquí tenemos o sea, un reto grande, pero también ese reto para los agentes que entendemos cómo funciona esto es una gran oportunidad, porque si tú entiendes y no es solo México, o sea, yo creo que toda América Latina y gran parte de otros países, realmente la industria de los bienes raíces formalizada al 100 creo que solamente en Estados Unidos y Canadá, Sí, pero correcto. del resto sigue siendo una industria muy informal, muy empírica. Entonces, y eso es una gran oportunidad justamente para poder profesionalizarte, y cuando tú entiendes eso, que si tú te profesionalizas y te sales de ese mar rojo y empiezas a destacar y a empezar a enfocar tu negocio hacia una parte profesional y entender que no tienes un trabajo, sino un negocio, y que puedes hacer de esto no solamente un ingreso ocasional, sino un negocio que te puede permitir un estilo de vida bueno, constante, permanente y en el tiempo, pues creo que eso puede ser algo muy, muy interesante. Y sí, definitivamente la informalidad es un hecho, yo creo que la gran mayoría, pero si te profesionalizas y entiendes cómo hacerlo, creo que ahí está la gran oportunidad de América Latina. Por supuesto, por supuesto. Gracias, Tony. Ahora compártenos, si te sientes cómodo, algún fracaso, algún desafío que te hayas enfrentado y sobre todo, pues lo que aprendiste de esa experiencia. Pues justo lo que estamos hablando, Rose, inicialmente cuando pues empecé con mi esposa en el tema de los bienes raíces, pues obviamente no entendíamos cómo funcionaba y obviamente no lo puedo llamar fracaso, pero sí fue un gran desafío. Esos años iniciales fueron muy difíciles, fueron muy duros, Sí. sobre todo pues nuevos, en un país nuevo, pues a la final sí fue un camino bastante arduo, con muchas lágrimas y con mucha frustración en ese camino, pero justamente ese gran desafío, ese gran reto de entender el negocio, me llevó a ir buscando cada vez más cómo se hace realmente, cómo funciona, cuáles son las claves para entender cómo esto se puede convertir en un negocio real y no simplemente en un trabajo ocasional o en un ingreso ocasional, sino realmente en un negocio. O sea, es una industria muy lucrativa. Y si sabes entenderla y si sabes cómo entrarle, pues ese fue el gran desafío y bueno, pues ahora ya estamos en esa ruta, ¿no? Ahora, ¿qué habilidades debes de tener tú para convertirte en un asesor inmobiliario internacional? ¿Cuáles serían las más importantes? Mira, lo primero es entender que en esta industria tienes que tener una gran resiliencia. Ok. Si no tienes esa capacidad, no entres en este sector, porque simplemente tienes que entender que hay expectativas que a veces son muy altas, pero la realidad es distinta. Entonces, si tú ajustas tus expectativas a la realidad, te puede ir muy bien y puedes entender cómo puedes lograr crecer en esta industria. Como agente internacional, cuando tú te vas profesionalizando y vas entendiendo que tienes que especializarte y tener tu nicho de mercado, empiezas a entender que, bueno, pues hay muchos clientes que se encuentran fuera de México, que quieren invertir acá, que quieren comprar acá, que quieren venir a vivir acá,
o simplemente al contrario, hay personas, hay clientes que son mexicanos que quieren invertir en una segunda propiedad en Estados Unidos y Ok, que tú tienes una función en ese mercado, tienes la función de poder ayudar a esos dos grupos de inversionistas a lograr concretar su operación a través de un sistema y a través de educación financiera. Tienes que tener un conocimiento especializado en el mercado. Entonces, esos son los retos: tener resiliencia, tener una buena metodología, una buena estructura de negocio y sobre todo conocimiento de tu mercado para poder ofrecer realmente un servicio integral y ganarte la confianza de esos inversionistas que al final están confiando su dinero, su inversión en ti para que los asesores y los orientes. de acuerdo. Ujú. Ahora, me imagino que tú estás certificado por eXp Realty, ¿no? Sí, estoy certificado por EXP, somos parte también de AMPI, que es la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, y también tenemos nuestras certificaciones propias, obviamente. Sí, claro. Y esta certificación, la que te otorga eXp Realty, cuéntanos un poquito más de ella. ¿Qué incluye? ¿Es aprendizaje constante? ¿Es una certificación de una sola vez? ¿Cómo funciona? Mira, aquí las certificaciones, aquí en México, pues tú las sacas, son como, igual que en Estados Unidos, tienes tus horas académicas, tus horas de aprendizaje y luego pasas un examen, para poder certificarte y tener como que ese ya estatus legal dentro de la industria, Sí, y ser profesional, ¿no? Ahorita de nada te sirve tener, es como o sea, un médico o un ingeniero, de nada te sirve tener un título si no estás todo el tiempo estudiando y capacitándote. Entonces, definitivamente, dentro de EXP y dentro de la comunidad en la que yo pertenezco, tenemos capacitación permanente, diaria. Es una industria en la cual es muy dinámica, entonces todo cambia constantemente, no solamente a nivel de leyes, sino también cualquier decisión política, económica, hace que los mercados suban, bajen. claro, De repente, hoy en día, el flujo de inversiones van en una dirección, pero mañana pueden ir en otra dirección. Entonces, tienes que estar preparado para constantemente, para estar evaluando esos cambios en el negocio y poder atenderlo y estar ahí, ¿no? Entonces, sí, por es supuesto. una preparación permanente. Ahora, hablando un poquito de esos cambios y esas tendencias y todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿qué ves que que pueda suceder en el corto plazo en cuanto a inversiones inmobiliarias, tanto en México como en Estados Unidos? ¿Qué va a pasar en los siguientes meses? Mira, Ros, yo creo que no es algo, o sea, respondiendo muy honestamente a tu pregunta, que es súper válida. Esto es algo que ha pasado a lo largo de la historia. Siempre Ujú, los mercados han estado en... La crisis es eterna, permanente, o sea, siempre hay crisis en todos lados, siempre hay, justamente, cuando está bien acá la economía, pues allá no está tan bien, y cuando tú crees que aquí va mal, pues de repente hay oportunidades impresionantes. sí, Entonces, en el corto plazo, yo siento que, por ejemplo, hoy en día hay muchas oportunidades de inversión aquí en México. Es un mercado de gran oportunidad para inversionistas americanos y locales. De hecho, estamos viendo un gran flujo de inversiones, de Estados Unidos y de Canadá aquí en México, tanto en la Ciudad de México como en la Ribera Maya, como en Nayarit, en fin, o sea, hay muchas inversiones, hay muchas oportunidades, tanto para el mercado local, como para el inversionista local, como para el inversionista internacional. Y también en el caso contrario sucede, o sea, siempre Estados Unidos siempre va a ser un mercado, a pesar de las crisis o no crisis, siempre es un mercado que genera, pues, cierta estabilidad y confianza en la mente de las personas. Y pues a la final siempre es una idea interesante también invertir en algunos mercados nichos en Estados Unidos. Entonces, a la final, el trabajo mío y de los agentes que se dedican a esto, es entender dónde buscar las oportunidades y que nunca hay un momento malo o un momento bueno. Siempre es entender que el mejor momento para invertir es ahorita, ujú.
porque luego la gente se arrepiente y lo más común es decir, oye, si yo hubiese comprado hace 10 años cuando me ofrecieron esta oportunidad, pero no lo hice porque había una crisis y me dio miedo, entonces hoy en día sería millonario. Entonces tú dices, pues sí, el tema no son las crisis, es saber entender cuál es el momento para entrar. Correcto, perfecto. Gracias, Tony. Y las recomendaciones que tú le darías ahorita a aquellas personas, esos jóvenes profesionales que quieren incursionar en real estate, que quieren ser asesores inmobiliarios internacionales igual que tú, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Mira, que primero y principal, que busquen una comunidad, que busquen un entorno Okay. donde puedan estar acompañados y donde se puedan profesionalizar y donde puedan Okay. especializarse. Definitivamente creo que el error más grande que hay en el tema de los bienes raíces es que la mayoría de las personas creen que solos pueden lograrlo y que lo pueden hacer y pueden llegar, que es algo muy fácil, que es nada más pues colocar una propiedad en un portal inmobiliario, esperar que te marquen Sí. y ya cerraste la venta y ya te metiste una buena comisión. Y nada más alejado de la realidad y nada más cercano, el camino más rápido a la frustración es ese. Por eso tanta gente abandona esta industria en los primeros años. Uh-huh. Entonces, la recomendación es busca quien te pueda apoyar, apalancarte, un entorno para donde te puedas profesionalizar, donde puedas especializarte, donde puedas crecer y donde puedas realmente tener un negocio y no solamente un ingreso adicional. Esa es mi recomendación. Sí, claro. Ahora, ¿por qué crees que hay asesores que piensan que solamente publicando su propiedad en Inmuebles 24, con eso la hacen, ¿sabes? ¿Por Sí. qué crees que todavía existe esa tendencia? Que es así, yo siento que es hace como muchos años, ¿no? Sí, pero mira, es un tema de justamente falta de información, Uh-huh. es creer que si, oye, pues tengo un malestar, voy a la farmacia, yo sé lo que tengo. Yo me Okay. compro algo y yo me automedico y yo me curo y esa es la vía más rápida para estar en el hospital, ¿no? Entonces es no buscar al especialista. Entonces, yo creo que esa es el camino rápido, es el camino fácil. No pasa solamente en el tema de los bienes raíces. Yo creo que pasa en muchos negocios, muchas industrias, donde la gente siempre el camino que ofrece la mayor resistencia, por lo general, ese es el camino correcto por el cual tienes que ir. Okay. Este, entonces, cuando un camino tiene mucha resistencia, lo normal en el ser humano es buscar por dónde hay menos resistencia. Entonces, ese es el camino fácil. Entonces, pues el camino fácil por lo general no es el que te lleva al resultado que tú quieres. Correcto, estoy de acuerdo contigo, Tony. Y finalmente, cuéntanos cómo te ves en 5 años. ¿Qué quieres alcanzar en los siguientes 5 años? Pues mira, seguir creciendo, tener un negocio realmente cada vez más estable, más grande. Justamente yo soy un ferviente creyente desde que empecé con esto ya hace 10 años, que es un negocio muy lucrativo, pero que definitivamente no es para todos. Yo estuve muchos años en el negocio de la comida, yo tuve restaurantes en Venezuela Okay. y, y si algo tienen en común ambos negocios es que son muy lucrativos, pero también son donde hay más quiebras en el mundo. O sea, no hay nada más fácil que montar un restaurante y quebrarlo a los 6 meses o al año. Así es. Este, entonces, en ambos mundos tienes que tener mucha disciplina, mucha resiliencia y entender que existe un método, un sistema, y si no los tienes, si no te enfocas y no eres persistente y consistente, no vas a lograr los resultados a largo plazo. Entonces, yo en 5 años, pues quiero estar con un negocio cada vez más grande, más creciente, con un equipo cada vez más grande. Definitivamente solo no llegas a ningún lado, tienes que tener un equipo, y pues a eso me enfoco, a lograr tener un equipo grande. Excelente. Tony, pues muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por el espacio. Fue magnífico tener una conversación contigo. Nos encantaría tenerte en otro episodio. Y pues gracias por todos los aprendizajes y todo lo que has compartido con nosotros. Gracias a ustedes, Rose, a Comunidad Feliz, y bueno, pues muchos éxitos siempre para ustedes y disponible para lo que necesiten. Muchas gracias, Tony. Nos vemos en la siguiente. Gracias.